Bueno, en esta presentación iniciaremos eh, la temática de la agroecología. Vamos a ver sus principios, en un inicio los problemas de la agricultura moderna, las etapas en la conversión hacia una mayor sustentabilidad de la agricultura, la agroecología, principios, enfoque, objetivos y prácticas, las dos estrategias básicas de la agroecología, que es el suelo y la biodiversidad, y la transición agroecológica. Bueno, ya está muy difundido los problemas de la agricultura moderna, sobre todo la agricultura del tipo industrial. Como ya sabemos, la revolución verde tuvo efectos positivos en cuanto a aumentar la producción de alimentos eh, a través del mejoramiento de variedades y de híbridos, y últimamente con la obtención de las semillas de los transgénicos, obteniendo un aumento de los rendimientos por hectárea, pero el problema que ha tenido esta revolución verde es que se ha creado el ambiente para obtener estos rendimientos. O sea, hay que crear un ambiente para que estos rendimientos se alcancen, y el problema que ha tenido es que no siempre estos rendimientos máximos se han alcanzado, y por otro lado ha traído este acomodo del ambiente al genotipo, con una alta aplicación de insumos, ha traído problemas de contaminación de alimentos, agua, suelos y personas por plaguicidas, nitratos, metales pesados. Uno de los más cuestionados últimamente es el glifosato, como ustedes lo habrán escuchado. Pérdida de biodiversidad. Se sabe que, según los estudios, se pierden alrededor de 100 especies por día en el planeta por la expansión de la frontera agropecuaria, o sea, por el desmonte y la simplificación de hábitats. También tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, porque la mayoría de los insumos son derivados del petróleo, y también se ha logrado una menor eficiencia energética con el correr de los años. O sea, a pesar de que se invierte una mayor cantidad de energía, la energía cosechada no ha sido mayor. Por ejemplo, está el caso de China, que ha aumentado 100 veces el uso de energía fósil por hectárea para solo aumentar en 3 los rendimientos. O sea, tuvo que invertir en 100 veces más para aumentar 3 veces más los rendimientos. Uno de los mayores problemas de la agricultura moderna ha sido la pérdida de capacidad productiva de los suelos por erosión, salinización, inundación y desertificación. Tenemos muchos ejemplos en la Argentina en los últimos años de esto. Después también la pérdida de nutrientes de los suelos, sobre todo de fósforo. El nitrógeno, en realidad, lo que ha hecho es contaminar los cuerpos de agua, y en el caso del fósforo, como está en el suelo, y por problemas de erosión y agotamiento se ha perdido la cantidad de fósforo de los suelos. El desarrollo de resistencia a plaguicidas es altamente conocido, el desarrollo de las plagas, en las plagas de resistencia a los plaguicidas, y también la aparición, por ejemplo, de resistencia a glifosato, de resistencia de las malezas. Tal es así que cada vez, además del glifosato, se tienen que aplicar otros compuestos químicos para poder combatir las malezas. Pérdida de variabilidad genética de los principales cultivos. Erosión cultural. Esto significa que se han perdido muchas técnicas tradicionales que aplicaban los agricultores. Y por otro lado, esta revolución verde no es aplicable a todos los agricultores y no ha solucionado el problema de la pobreza rural. Entonces, frente a esto, se ha planteado
esto de la sustentabilidad de la agricultura. O sea, una agricultura para ser sustentable tiene que ser suficientemente productiva, económicamente viable, ecológicamente adecuada a escala local, regional y global, cultural y socialmente aceptable y técnicamente posible. O sea, que lo más importante es que no nos podemos enfocar en una sola dimensión. Por ejemplo, decir que la agricultura va a ser sustentable en cuanto sea sustentable ecológicamente. No es así. Tiene que ser sustentable en todas las dimensiones, ecológica, económica y social. Entonces, en esta búsqueda hacia una mayor sustentabilidad de la agricultura se plantean distintas etapas. En un principio, ya ha comenzado un cambio de ética y de valores en el sentido que es necesario una mayor educación a nivel del que produce y del que consume para aumentar la conciencia de lo que se produce y consume. Es el resultado de un proceso complejo que tiene impactos ambientales y socioeconómicos. O sea, por un lado, el productor tiene que tomar conciencia de que lo que produce tiene un impacto ambiental y económico. Y por otro lado, los consumidores, todos tenemos un poder, digamos, en seleccionar lo que consumimos, si ha sido producido con un alto consumo de agua, un alto consumo de energía, ¿m? O también elegir aquellos productos más inocuos y más saludables para el ser humano. Entonces, se ha propuesto distintas etapas en la conversión de la agricultura hacia una mayor sustentabilidad. Entonces, en la primera etapa sería incrementar, el primer paso es incrementar la eficiencia de las prácticas agropecuarias para reducir el consumo de insumos costosos, escasos o ambientalmente nocivos. Esto es lo que algunos autores llaman aumentar la ecoeficiencia de la agricultura. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, la producción integrada y las buenas prácticas agrícolas. La producción integrada surgió allá por los 90 y es una producción que lo que busca es reducir el uso de agroquímicos y le coloca un factor de impacto ambiental a los insumos que se utilizan. Entonces, de tal forma de limitar la utilización de insumos a solo cuando son necesarios y contabilizando el impacto que ese insumo, por ejemplo el plaguicida o el fertilizante, provoca en el ambiente. La producción integrada ha estado muy difundida, en un principio estuvo difundida en nuestro país en Río Negro, tal es así que surgió la producción integrada de frutales de pepita, sobre todo promovido en el INTA de Río Negro, también en Europa, en España, en Italia, la producción de frutas y hortalizas. Actualmente hay 122.000 hectáreas en el mundo. En nuestro país se ha dejado, más que nada, la producción integrada y se la ha reemplazado por las buenas prácticas agrícolas y Global Gap. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Es un conjunto de acciones tendientes a reducir la contaminación de los alimentos, protegiendo el medio ambiente. ¿Qué tipo de contaminación? Microbiológica, física y química. Y también incorporan las buenas prácticas, la salud y seguridad de los trabajadores. Fíjense que ya están sumando los aspectos sociales. Desde 1999 hay una guía de buenas prácticas agrícolas en Argentina. Si se buscan, hay protocolos de buenas prácticas para la mayoría de los cultivos. Y en cuanto a la certificación, los productores, los que están certificando son el protocolo de Global Gap. Global Gap es Global
Good Agricultural Practice significa que fue promovida por los supermercados europeos para permitir el ingreso de frutas y hortalizas de terceros países a la Unión Europea. Entonces, la mayoría de los productores, los que exportan frutas y hortalizas a la Unión Europea, están certificando las normas Global GAP. ¿Qué es lo más importante de estas normas? Por ejemplo, ustedes ya lo habrán escuchado. Por ejemplo, pone como requisito que la compra de insumos agrícolas o de ya sea fertilizantes y plaguicidas tiene que ser recomendada a través de una receta de un agrónomo o de un técnico, o sea, promoviendo esto de que ya no ir a la agroquímica y poder comprar un agroquímico sin un respaldo técnico. Esto es parecido, por ejemplo, a la compra de remedios en la farmacia. Otro aspecto importante es lo que se pide respecto a los depósitos de los agroquímicos, que tiene que estar con llave, los sólidos guardados arriba de los líquidos, separados de los galpones que tienen combustible. Bueno, toda una serie de normas muy interesantes que todas las fincas, todos los campos deberían cumplir. Son como las normas básicas para proteger el ambiente y la seguridad de las personas que trabajan en las fincas. Una segunda etapa sería sustituir insumos convencionales por insumos o prácticas menos nocivas. Es lo que se llama la sustitución de insumos. ¿En qué consiste? Que fertilizantes sintéticos sean reemplazados por abonos orgánicos y minerales, los plaguicidas por enemigos naturales, bioplaguicidas o productos permitidos menos nocivos. Todo esto tendiente a causar una menor contaminación en el ambiente. En esto, por ejemplo, podemos mencionar el caso de la agricultura orgánica, que para establecer esta sustitución de insumos, en sus normas tiene listados de los productos permitidos, ya sea como fertilizantes, como plaguicidas, en los productos elaborados, qué productos se pueden utilizar en la ganadería. Paralelamente, que se establecen todas unas normas generales para el manejo de las fincas y de los campos agrícolas ganaderos. Esto sería lo que se llama sustitución de insumos. Sería una primera etapa, eliminar insumos que pueden ser muy nocivos para el ambiente, como por ejemplo organofosforados, organoclorados, piretroides, o los fertilizantes sintéticos, que son fácilmente lixiviables hacia las napas freáticas, por abonos orgánicos o minerales o plaguicidas que respetan a los enemigos naturales o son menos nocivos para ellos. Por ejemplo, en la agricultura orgánica se utiliza el guano, el compost como fertilizantes, como abonos. En el caso de los plaguicidas se usa tierra de diatomeas o el Bacillus thuringiensis, por ejemplo, para combatir las plagas de lepidópteros. Una tercera etapa, o ya sería la más avanzada, sería ya el rediseño del agroecosistema. ¿Qué significa este rediseño? Es aprovechar los servicios ecosistémicos de regulación biótica, reciclaje de nutrientes, soporte, aprovechar el servicio de
captación, depuración y almacenaje de agua, el secuestro de carbono, la provisión de hábitats para especies silvestres y también sumar el valor cultural del paisaje para hacer un agroecosistema que sea más estable y menos dependiente de los subsidios energéticos externos. En este campo ya entramos en el campo de la agroecología. O sea, esta etapa es la que propone la agroecología para lograr la sustentabilidad de la agricultura. Entonces, ¿cuál es el enfoque agroecológico? Es un enfoque holístico, en el cual se tienen en cuenta los flujos de energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas. ¿Con qué objetivo? Diseñar agroecosistemas que imiten a los sistemas naturales en su estructura y funcionamiento para aumentar su estabilidad y hacerlos menos dependientes de los subsidios energéticos externos. O sea, la idea sería recuperar todos esos servicios ecosistémicos que en cierta forma hemos perdido al simplificar los sistemas con la agricultura industrial, hacer sistemas más complejos donde sean más importantes el suelo y la biodiversidad para tratar de pasar de una tecnología de insumos a una tecnología de procesos. Entonces, ¿qué significa esto de diseño del agroecosistema? Aumentar el reciclado de la biomasa dentro del sistema, ahí estamos eficientizando el ciclado de los nutrientes, asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas a través del manejo de la materia orgánica, minimizar las pérdidas de flujo de radiación solar, aire y agua mediante el manejo del microclima, agua y suelo a través del aumento de la cobertura vegetal, eso lo hemos visto cuando estudiamos agroecosistemas, diversificar en tiempo y espacio, aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de la biodiversidad, promoviendo procesos y servicios ecológicos claves. Bueno, acá vemos un gráfico muy interesante propuesto por Titonel en un artículo publicado en el dossier de agroecología de la revista de la Facultad en el 2019, donde vemos todas estas etapas que acabo de mencionar, desde los sistemas actuales, pasando por la ecoeficiencia, la sustitución de insumos, el rediseño del sistema, hasta obtener paisajes agroecológicos en sistemas sustentables. Lo que él plantea es que todo esto va acompañado de regulaciones por parte ya sean públicas y privadas, por la demanda del mercado, la influencia de los consumidores a la medida que van tomando conciencia de los problemas de inocuidad y de salud, pasando por una etapa de transición crítica, que es la etapa de mayor vulnerabilidad, que es esta que vemos acá. ¿Qué significa esta etapa? Un poco lo hemos visto cuando vimos el flujo de energía y ciclo de materiales. Cuando uno reemplaza por ejemplo, un fertilizante sintético por un abono orgánico, este abono orgánico va a la caja de descomponedores, donde tiene que ser descompuesto y recién liberados los nutrientes. Diferente es cuando uno aplica un fertilizante sintético que va directamente, es absorbido por el cultivo y su efecto es inmediato. Entonces, hay como un retraso del efecto del abono respecto al fertilizante. Por otro lado, cuando reemplazamos plaguicidas o bioplaguicidas
usamos bioplaguicidas en lugar de un plaguicida sintético, el efecto del bioplaguicida es mucho menor. A la vez, hasta que rediseñamos el sistema y vuelven los enemigos naturales a ese sistema de tal manera que nos puedan ayudar a disminuir las poblaciones de plagas, tenemos ahí una etapa de vulnerabilidad en este agroecosistema, en que es sensible a las plagas, tiene menor cantidad de nutrientes disponibles para los cultivos y se traduce en menores rendimientos con el consiguiente perjuicio económico para el productor. Entonces es aquí donde los productores abandonan para volver al sistema anterior, o aquellos en que rediseñan el sistema por apoyos institucionales o por un respaldo económico, puede llegar a los paisajes, al sistema más agroecológico, digamos. Acá también lo vemos, por ejemplo, también siguiendo con Titonel, en este mismo artículo, tenemos un estado C, que es el estado actual, con una función del agroecosistema exclusivamente productivista. O sea, el foco está puesto en el cultivo y en la obtención de altos rendimientos, con una alta dependencia de insumos, subsidios energéticos. A partir del estado C, la transición del agroecosistema implica la restauración gradual de sus funciones a través de la recuperación de sus propiedades estructurales, como es la biodiversidad y la fertilidad del suelo. Esta óptica y le cuesta este estado transicional altamente inestable, que lo podíamos equiparar a lo que acabamos de ver con la transición crítica, digamos, necesita invertir en diseño, en biodiversidad, en fertilidad del suelo, para recuperar la multifuncionalidad y esos servicios ecosistémicos de los que estamos hablando. Este pasaje del B al A es costoso, necesita conocimiento, el respaldo del productor por esta etapa crítica B. Y recuerda a los modelos de estados y transiciones vistos en ecología, ¿no? Entonces, esta etapa B tiende más a C y para pasar a la necesita cambios y diseños de las funciones, recuperación de las funciones del agroecosistema para alcanzar la autonomía, la autoorganización y la independencia.